Esta es una presentación sintética de lo que yo llamo mi programa de investigación, un conjunto de proyectos que se han venido sucediendo en el tiempo, que empecé a desarrollar a principios de los años 90 y que todavía estoy desarrollando. Ese programa ha tenido dos resultados. Uno, mi tesis de doctorado en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México en los años 90, y un libro que con el título Reformas electorales en México, consecuencias políticas 1978-1991, publicó el Fondo de Cultura Económica en el año 2016. El tema y el título de mi investigación están relacionados con estas oraciones. Yo estudio las relaciones entre la legislación electoral y los actores políticos, y mis productos pueden llevar el título genérico de las consecuencias políticas de las reformas electorales en México, evidentemente. ¿Qué ¿Qué quiero decir cuando digo que mi tema de investigación es las relaciones entre la legislación electoral y los actores políticos? Bueno, son dos variables eh, que, en, que se puede presumir tienen un vínculo complejo, pues las leyes electorales son producto de los acuerdos a los que se arriba en los órganos legislativos. Como todas las leyes, son leyes que son elaboradas por los diputados, por los senadores, después de complejos procesos legislativos, de negociaciones y de búsqueda de acuerdos. En ese sentido, se podría decir que la legislación electoral en un primer momento depende de las acciones de los actores políticos, de los diputados, de los senadores electos por los ciudadanos en los procesos electorales. Este, este vínculo, sin embargo, no es el único y quizá tampoco es el más importante. Yo lo que encuentro es que tanto los partidos políticos como los ciudadanos modifican sus comportamientos en función de las modificaciones en las leyes electorales. Por eso mis preguntas de investigación están vinculadas respecto primero de por qué y cómo cambian las leyes electorales, cuáles son los objetivos de los actores políticos al hacer modificaciones a las leyes electorales y cómo es que esos objetivos se van concretando en nuevas disposiciones en el sistema electoral. Y en segundo lugar, lo que decía yo es el núcleo analítico básico de mi investigación, que es, una vez que han cambiado las leyes electorales, cómo esos cambios impactan el comportamiento de los partidos políticos, actores muy importantes de las elecciones como espacios de lucha por el poder político, y cómo impactan también el comportamiento de los ciudadanos, de los electores, que se comportan en función de las modificaciones también de los ordenamientos electorales. Bien, esto va perfilando, como ustedes pueden ver, las variables de mi investigación. La, la relación es compleja, como ya decía yo al principio, pero yo sí defino a la ley electoral como una variable independiente y a los comportamientos de los partidos y de los ciudadanos como la variable dependiente.
en realidad dos variables dependientes, es una variable dependiente dicotómica. ¿Cómo se justifica lógicamente esta investigación? Bueno, se ha mostrado, la literatura ha mostrado que hay algunos elementos de la legislación electoral que tienen consecuencias sobre el comportamiento de los actores políticos y que a partir de eso impacta la competitividad del sistema de partidos. Esto surgió como un debate en el que el autor clásico de esta temática, Maurice Duverger, vinculó la fórmula electoral de mayoría simple con el surgimiento y sobre todo con la estabilidad de los sistemas bipartidistas, mientras que intentó mostrar que la fórmula de representación proporcional es la que se encuentra a la base de la constitución y del desarrollo de los sistemas pluripartidistas. De tal suerte que la investigación ha demostrado que si bien no en los términos exactos como lo planteó Duverger en su primera aproximación, sí después de analizar diversas dimensiones de los sistemas electorales, se encuentra un impacto en la conformación del perfil competitivo de los sistemas de partidos y también de la dinámica de esa competencia en términos del número de partidos que participan en las contiendas electorales. Hay las variables que ya indicaba yo con anticipación. Por supuesto, detrás de esta formalización está la discusión y se tiene que dejar clara de cómo la legislación electoral puede ser considerada también como una variable dependiente de las negociaciones entre los actores políticos. Y una parte de mi investigación se hace cargo de ese escenario, de esa posibilidad. Aquí lo que formalizo y trato de llevar a un nivel de operacionalización es a las dimensiones de la legislación electoral como variable independiente, que estarían expresadas por lo que llamamos la fórmula electoral, que puede ser una fórmula de mayoría, una fórmula de representación proporcional o una fórmula mixta. Eso en mi investigación se analiza con todo detenimiento para el caso mexicano. Lo que llamamos la magnitud distrital, que se ha comprobado en la investigación comparada a nivel internacional, que es una variable de alto impacto sobre la proporcionalidad de la representación política. Para decirlo muy sintéticamente, cuando la magnitud distrital es menor, o sea, cuando se elige un representante en cada distrito electoral, hay un mayor efecto de disminución del número de partidos competitivos, mientras que cuando se incrementa la magnitud, el número de partidos competitivos aumenta. En la lámina anterior está también la operacionalización de la variable dependiente, básicamente midiendo el número efectivo de partidos, los partidos competitivos, el margen de victoria, la diferencia entre el primero y el segundo lugar en las contiendas, y lo que más adelante detallaré como el coeficiente de desempeño electoral de los partidos. Vamos a la hipótesis. El incremento del perfil proporcional de la fórmula y el crecimiento de la magnitud distrital provocan un incremento del número efectivo de partidos y una disminución
del margen de victoria. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, que en la medida en que la fórmula deja de ser uninominal de mayoría relativa y empieza a tener elementos de proporcionalidad, ya sea porque sea de mayoría absoluta con segunda vuelta o porque sea plurinominal, y en la medida en que se incrementa la magnitud distrital, en la medida en que se eligen más de un representante por cada demarcación, lo que se observa es que el número efectivo de partidos, esto quiere decir el número de partidos que realmente compiten en las elecciones, aumenta y hay una disminución del margen de victoria, o sea, el número de votos por los que gana el partido mayoritario frente a la segunda fuerza disminuye en términos relativos. Esto podríamos decir lo que hace es que incrementa la competitividad del sistema de partidos en su conjunto. Ahora bien, eso se mide también a partir del desempeño de los partidos políticos que se concretiza con el concepto de coeficiente de desempeño electoral y que tiene que ver con la eficacia de los partidos comparados con su propia capacidad de obtener votos en cada una de las demarcaciones electorales. Esto, por supuesto, está detallado en mi investigación, que con mucho gusto comparto con ustedes. Les agradezco enormemente su atención. Por supuesto, ahí está mi correo para preguntas y comentarios. Muchas gracias.